El zumbido en mis oídos era más fuerte que sus gritos. Era un pitido agudo, constante, como si una cuerda de guitarra se hubiese tensado hasta romperse dentro de mi cráneo. El mundo se había encogido hasta convertirse en el pequeño espacio de la sala, en el rostro deformado por la furia de mi madre, Silvana, y en la sonrisa burlona de mi hermano, Damián, que observaba la escena recargado en el marco de la puerta de la cocina. Todo a mi alrededor parecía irreal, los colores demasiado brillantes, los sonidos amortiguados, excepto sus palabras. Esas palabras se abrieron paso a través del zumbido y se clavaron en mi pecho como fragmentos de vidrio. Tu hermano Damián merece ese auto de lujo con tu dinero, si no te gusta, lárgate. Lárgate. Una sola palabra, pero con el peso de 18 años de desplantes, de comparaciones, de sentirme como un fantasma en mi propia casa. 18 años de buscar una mirada de aprobación que nunca llegaba, un gesto de orgullo que siempre estaba reservado para Damián. Mi corazón, que segundos antes latía desbocado por la incredulidad y la rabia, de pronto se calmó. Un frío gélido se extendió por mis venas, una claridad dolorosa que nunca antes había sentido. La miré. Realmente la miré por primera vez, no como a una madre, sino como a la mujer que era, una extraña con mis mismos ojos, una persona que me veía no como a un hijo, sino como un cajero automático. Una herramienta para cumplir los caprichos de su verdadero tesoro. Damián soltó una risita ahogada. ¿Qué esperabas, estrellita de Internet? ¿Que te guardáramos el dinero en una alcancía? No respondí. No había nada que decir. La discusión había terminado antes de empezar. Cualquier argumento que pudiera dar rebotaría contra el muro de su favoritismo. Mi esfuerzo, mis noches sin dormir editando videos, la presión de los contratos, el sudor de cada coreografía, todo se había reducido a eso, el brillo de la pintura nueva de un auto que yo nunca conduciría. Para un hermano que nunca había trabajado un día en su vida. Lentamente, sin apartar la vista de mi madre, me agaché y recogí la mochila que ya tenía junto al sofá. La había preparado esa misma mañana, con una ingenua esperanza de que, al cumplir los 18, por fin me entregaría lo mío y podríamos hablar de mi futuro, de mudarme, de empezar mi propia vida. Qué tonto había sido. Me colgué la mochila al hombro. El peso era insignificante comparado con la carga que se me acababa de quitar de encima. No dije adiós. No hubo un portazo dramático. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso era firme, silencioso. Al abrirla, el sol de la tarde me cegó por un instante. Escuché la voz de mi madre a mis espaldas, no con arrepentimiento, sino con un último golpe de desprecio. Y no te atrevas a volver pidiendo ayuda. No me giré. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, dejando atrás el único hogar que había conocido. No era una huida. Era una liberación. La calle estaba tranquila. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto y el aire olía a tierra mojada por el riego de algún jardín cercano. Caminaba sin rumbo, pero mis pies me llevaban inevitablemente hacia el pasado. Mi mente, como un proyector descontrolado, empezó a mostrar las piezas de mi museo personal del dolor. La primera pieza, la más antigua, era un par de zapatillas de baile. Tenía 14 años. El baile era mi secreto, mi santuario. En el pequeño espacio de mi cuarto, con la música sonando en unos audífonos viejos, el mundo dejaba de existir. No había un Damián perfecto, no había una madre decepcionada. Solo estaba yo y el ritmo. El baile era mi verdadero idioma, la única forma en que podía expresar todo lo que me ahogaba por dentro, la frustración, la soledad, la pequeña y terca llama de esperanza. Había descubierto a un grupo de bailarines de street dance en línea. Sus movimientos eran eléctricos, llenos de una fuerza y una libertad que yo anhelaba. Quería aprender. Quería ser como ellos. Pero para eso, necesitaba el equipo adecuado. Durante 6 meses, ahorré cada peso que caía en mis manos. Hice mandados para los vecinos, ayudé en una tienda de abarrotes los fines de semana, vendí algunos de mis videojuegos viejos. Cada moneda era un paso más cerca de mi sueño. Finalmente, tuve suficiente.
Recuerdo el día que fui a la tienda de deportes en el centro. El olor a plástico y cuero nuevo, las paredes cubiertas de calzado de todos los colores. Y allí estaban, unas zapatillas de bota, de suela plana y flexible, perfectas para los giros y los deslizamientos que tanto practicaba. Eran el objeto más valioso que había poseído jamás. Esa tarde, llegué a casa flotando. No podía esperar a probarlas. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y me las puse. Se sentían como una extensión de mis pies. Puse la música y empecé a bailar. Me sentía invencible. Por primera vez, mis movimientos se sentían fluidos, precisos. La puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Era Damián. Tenía esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando estaba a punto de hacer algo cruel. ¿Qué haces, futura estrella del ballet?, dijo, con un tono cargado de burla. Déjame en paz, Damián. Estoy ocupado. ¿Ocupado? Se rió. ¿Llamas a esto estar ocupado? Pareces un gusanito retorciéndose. Entró en el cuarto, sosteniendo un vaso grande de refresco. Yo lo ignoré, subí el volumen de la música y seguí practicando un giro. Fue entonces cuando tropezó. Su cuerpo se tambaleó de una forma exagerada y el contenido pegajoso y oscuro del vaso voló por los aires, aterrizando directamente sobre mis zapatillas nuevas. El silencio fue absoluto, solo roto por el sonido del líquido goteando al suelo. Miré mis pies. Las zapatillas blancas ahora estaban manchadas, empapadas de refresco de cola. El golpe fue tan inesperado, tan ruin, que no supe cómo reaccionar. «Ops», dijo Damián, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. «Qué torpe soy». Levanté la vista, mis ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Por qué hiciste eso?» «Fue un accidente, hermanito. No te pongas histérico. Además, son solo unos zapatos para maricas». Esa palabra. La escupió como veneno. Salí corriendo de la habitación, buscando a mi madre. La encontré en la sala, viendo su telenovela. Entre sollozos, le conté lo que había pasado. Le expliqué cuánto había trabajado por esas zapatillas, lo importantes que eran para mí. Ella ni siquiera apartó la vista de la televisión. Cuando terminé, suspiró con fastidio. «Ay, Ezequiel. Por el amor de Dios, no exageres. Tu hermano solo estaba jugando». «No estaba jugando. Lo hizo a propósito». «Ya, ya. Limpia ese desastre y deja de hacer tanto drama por unos simples zapatos», dijo, subiendo el volumen de la tele, dándome a entender que la conversación había terminado. Regresé a mi cuarto, derrotado. Damián ya no estaba. Me senté en el suelo y miré las zapatillas manchadas. No era por el dinero. Era por lo que representaban. Eran mi esfuerzo, mi pasión, y ellos dos, en un solo acto de crueldad y de indiferencia, me habían demostrado que no valían nada. Esa noche, limpié las zapatillas con un cepillo hasta que mis manos dolieron, pero la mancha nunca se fue del todo. Y cada vez que bailaba con ellas, recordaba que, en esa casa, mi pasión siempre sería motivo de burla. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años y Damián 11. No recuerdo mucho de él, solo flashes, el olor a tabaco y loción barata, la risa ronca que hacía vibrar el suelo, la tensión constante en el aire cada vez que estaba en casa. Según mi madre, era un soñador irresponsable, un hombre con talento para la música pero sin disciplina para la vida, que nos abandonó para seguir sus fantasías. Con los años, me di cuenta de que mi madre veía en mí el fantasma de mi padre. Veía su misma inclinación por el arte, su misma necesidad de expresarse, y lo odiaba. Para ella, el arte no era una vocación, era una excusa para la pereza, un camino directo al fracaso y al abandono. Damián, en cambio, era todo lo contrario. No tenía talentos artísticos, no tenía grandes sueños, era predecible, terrenal, y por eso, para ella, era seguro. Este miedo a que yo repitiera la historia de mi padre definió mi infancia. Cualquier logro mío relacionado con el baile era ignorado. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, era magnificado como una prueba de que estaba en el camino equivocado.
Mientras tanto, la mediocridad de Damián era constantemente celebrada como una virtud. Esta dinámica tóxica alcanzó su punto álgido cuando cumplí 16 años. Fue el año en que todo cambió. Después de años de subir videos a internet con una calidad pésima, grabados con un celular viejo y una lámpara como única iluminación, uno de ellos se hizo viral. Una coreografía que había creado en mi cuarto explotó de la noche a la mañana. Millones de vistas. Miles de comentarios. Y entonces, llegó el primer correo. Era de una marca de ropa deportiva. Querían patrocinarme. Me ofrecían una cantidad de dinero que, para un chico de 16 años que contaba cada peso, parecía una fortuna. Corrí a enseñarle el correo a mi madre, con el corazón latiéndome en la garganta, esperando, por primera vez, ver un destello de orgullo en sus ojos. Ella leyó el correo, y luego lo leyó de nuevo. Sus cejas se fruncieron. Vi un cálculo rápido en su mirada, una emoción que no era orgullo, sino algo más agudo, interés. ¿Esto es en serio?, preguntó, su tono incrédulo. Sí, mamá. ¿Y me van a pagar por bailar? Se quedó en silencio por un largo rato. Yo esperaba el sermón, el no te distraigas de la escuela, el eso no es un trabajo de verdad. Pero en lugar de eso, su rostro se suavizó y me dedicó una sonrisa que casi me hizo llorar por lo rara que era. Dijo, y la palabra sonó extraña en sus labios. Esto es, una gran oportunidad. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Por primera vez en años, sentí que estábamos teniendo una conversación real. Pero hay un problema, le expliqué. Soy menor de edad. No tengo una cuenta de banco a mi nombre y el contrato lo tiene que firmar un adulto. Ella asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado el problema. Puso su mano sobre la mía. Su piel era suave y su tacto, desconocido. No te preocupes por eso, Ezequiel. Para eso está tu madre. Yo puedo ayudarte. Y entonces, empezó su obra maestra de manipulación. Me habló de los peligros del dinero, de cómo la gente se aprovechaba de los jóvenes talentosos. Me pintó un futuro en el que ella sería mi protectora, mi administradora, la guardiana de mi éxito. Seremos un equipo, mi amor, me dijo, sus ojos brillando con una sinceridad que ahora sé que era falsa. Tú te dedicas a lo que amas, a bailar, y yo me encargo de los números, de los contratos aburridos. Abriremos una cuenta especial, solo para tu dinero. Lo guardaré todo, cada centavo. Y cuando cumplas los 18, te lo entregaré todo. Será tu futuro, tu casa, tu independencia. Confía en mí. ¿Cómo no iba a confiar? Era mi madre. Y me estaba ofreciendo exactamente lo que mi alma había estado mendigando durante una década, ser un equipo. Llenar, de alguna manera, el vacío que había dejado mi padre. En ese momento, le hubiera entregado no solo mi dinero, sino mi vida entera. Gracias, mamá, le dije, con la voz quebrada por la emoción. De nada, mi niño, respondió, abrazándome. Ese abrazo fue el beso de Judas. Fue el momento en que, sin saberlo, firmé mi sentencia y le entregué las llaves de mi futuro a la persona que, irónicamente, más resentía que yo tuviera uno. El dinero comenzó a llegar. Y no era poco. Después del primer contrato, vinieron otros. Marcas de bebidas energéticas, de audífonos, de aplicaciones móviles. Mi canal crecía exponencialmente y con él, las cifras en los cheques. Pasé de ganar miles a decenas de miles, y luego a cientos de miles de pesos por colaboración. El dinero se depositaba en la cuenta que mi madre administraba, una cuenta de la que yo nunca vi un estado de cuenta, un resumen, nada. Tú no te preocupes por eso, son cosas de adultos aburridas, me decía siempre que preguntaba. Al principio, los cambios fueron sutiles. Un día, mi madre llegó a casa con bolsas de una tienda departamental cara. Necesitaba ropa nueva para verme presentable con tus patrocinadores, fue su excusa. Luego, Damián apareció con la consola de videojuegos más nueva del mercado. Pobrecito, necesita distraerse mientras busca trabajo, lo justificó ella. La frase buscar trabajo se convirtió en una broma de mal gusto.
Damián no buscaba nada. Se pasaba el día entero encerrado en su cuarto, con sus nuevos audífonos de cancelación de ruido, comprados con mi dinero, gritándole a una pantalla, comprada con mi dinero, bebiendo refrescos energéticos. Comprados con mi dinero. Su única contribución a la casa era sacar la basura una vez por semana, y cada vez que lo hacía, mi madre lo elogiaba como si hubiera salvado al mundo. Yo, mientras tanto, trabajaba más que nunca. La demanda de contenido era insaciable. Pasaba 8, 10, a veces 12 horas al día creando coreografías, grabando, editando, respondiendo correos, negociando con marcas a través de mensajes directos porque mi madre no entendía esas cosas de la tecnología. Llegaba a la cena agotado, con los músculos adoloridos, y me encontraba con que Damián se quejaba de que la comida no le gustaba o de que necesitaba un celular nuevo porque el suyo ya estaba lento. Una noche, la situación explotó. Yo había tenido un día particularmente difícil, una colaboración se había complicado y tuve que grabar la misma toma más de 50 veces. Estaba física y mentalmente exhausto. Llegué a la cocina y vi a Damián desempacando unos tenis de diseñador que costaban más de lo que yo ganaba en mis primeros meses de trabajo. ¿De dónde sacaste eso? Le pregunté, mi voz más cortante de lo que pretendía. Me los compró mi mamá, dijo, sin mirarme, admirando su nuevo calzado. Un regalito. ¿Un regalito? Repetí, incrédulo. Damián, esas cosas cuestan una fortuna. Fue entonces cuando mi madre entró en la cocina. ¿Qué pasa aquí? Ezequiel, no molestes a tu hermano. Mamá, tenemos que hablar. Están gastando demasiado dinero. Ese dinero es para mi futuro, es el acuerdo que hicimos. La expresión de Silvana se endureció. Dejó las verduras que estaba cortando y se cruzó de brazos. En primer lugar, no me hables en ese tono. En segundo lugar, no es tu dinero, es el dinero de la familia. Gracias a estos ingresos, yo pude dejar mi trabajo para cuidarlos mejor a ustedes. ¿O preferirías que siguiera limpiando oficinas? No. Claro que no, pero... Pero nada. ¿Y qué hay de tu hermano? ¿Quieres que se sienta menos? ¿Que sus amigos lo vean con ropa vieja y un celular que no funciona? Él también tiene necesidades, Ezequiel. Necesita mantener una buena imagen para sus cosas. No seas tan egoísta. Egoísta. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. Yo era el egoísta. Yo, que trabajaba hasta el amanecer para que ellos vivieran como reyes. Yo, que no me había comprado nada para mí en meses, más allá de lo estrictamente necesario para mis videos. No soy egoísta, murmuré, mi voz temblando de rabia contenida. Soy el único que está aportando algo aquí. Damián soltó una carcajada. ¿Aportando? Por favor, lo único que haces es bailar como un payaso para tu celular. No te creas tanto. Me di la vuelta y salí de la cocina. Me encerré en mi cuarto, el único lugar donde podía estar en paz. Me di cuenta de que para ellos, yo no era una persona. Era un recurso. Un pozo de petróleo que habían encontrado en el patio trasero y del que pensaban extraer hasta la última gota. Y la peor parte era que yo mismo les había dado el taladro. La ilusión de que mi madre estaba simplemente administrando mal el dinero, o que era una víctima de la manipulación de Damián, se hizo añicos un año antes de que me echaran de casa. Fue el día en que descubrí que su engaño era mucho más profundo y premeditado de lo que jamás hubiera imaginado. La casa en la que vivíamos era una casa rentada. Una casa modesta en un barrio de clase trabajadora por la que mis padres habían pagado un alquiler mensual durante casi 20 años. Después de que mi padre se fue, mi madre luchó para mantener los pagos, pero siempre vivíamos al borde del abismo financiero. Un martes por la tarde, llegué a casa y la encontré llorando en la mesa de la cocina. Había una carta oficial sobre la mesa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa, mamá? Nos van a echar, Ezequiel, sollozó, mostrándome la carta. El dueño va a vender la propiedad. Nos dan 3 meses para desalojar. El pánico me invadió. Esa casa era todo lo que conocía.
A pesar de todo, era mi hogar. ¿A dónde iremos? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No tenemos a dónde ir. Con lo que gano, apenas nos alcanza. Vamos a terminar en la calle. Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón. La imagen de mi madre y mi hermano sin un techo sobre sus cabezas era insoportable. Y entonces, como si un interruptor se activara en mi cerebro, recordé el dinero. Mi dinero. Mamá, dije, con una nueva resolución en mi voz. ¿Y si compramos la casa? Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados se abrieron con sorpresa. ¿Comprarla? Ezequiel, eso es imposible. Cuesta una fortuna. ¿Cuánto? Insistí. Me dijo la cifra. Era una cantidad enorme, astronómica para cualquier persona normal. Pero yo no era normal. En los últimos meses, había cerrado 2 contratos enormes con una compañía de telefonía y una marca de refrescos internacional. Sabía, por los adelantos que me habían mencionado, que en la cuenta que ella manejaba debía haber más que suficiente. Podemos hacerlo, le aseguré. Con el dinero de los contratos, podemos pagarla. Al contado. Su expresión cambió de la desesperación a un cálculo rápido. Vi cómo las ruedas giraban en su cabeza. ¿Estás seguro, hijo? Es todo tu futuro. La familia es mi futuro, dije, y en ese momento, lo creía de verdad. Me sentía como un héroe, el Salvador. El hijo que, a diferencia de su padre, no abandonaba a los suyos. Durante las siguientes semanas, ella se encargó de todo. Habló con el dueño, con los abogados. Yo estaba demasiado ocupado con mi trabajo para involucrarme en los detalles. Confiaba ciegamente en ella. Un día, llegó con los papeles finales. Hay un pequeño problema, dijo, con un tono casual que debió haberme alertado. Como eres menor de edad, la compra es un poco complicada. Y por unos asuntos fiscales míos, para que nos den un mejor precio y evitar impuestos, lo más sencillo es que la casa quede a mi nombre por ahora. Es solo una formalidad, por supuesto. En cuanto cumplas 18, hacemos el cambio de nombre. La casa es tuya, mi amor, tú la pagaste. Yo, en mi estupidez, en mi desesperada necesidad de ser el pilar de la familia, acepté sin dudar. Ni siquiera leí los papeles que me dio a firmar, unos consentimientos que, según ella, eran solo para autorizar el uso de los fondos. El día que firmó la escritura final, celebramos. Por primera vez en años, éramos una familia feliz. Damián incluso me dio una palmada en la espalda. Bien hecho, hermanito, dijo. Mi madre lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Nos salvaste, Ezequiel. Eres nuestro héroe. Me aferré a ese sentimiento, a ese momento de supuesta unidad, como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. No sabía que esa madera estaba podrida por dentro. No sabía que no había salvado a mi familia. Simplemente les había comprado una jaula de oro con mi propio dinero, y me había encerrado fuera, creyendo que algún día me dejarían entrar. El pacto falso estaba sellado. Yo creía haber asegurado nuestro hogar, pero en realidad acababa de firmar mi propia orden de desalojo futura. El cumpleaños número 25 de Damián fue el evento social del año, o al menos, así lo planeó mi madre. La casa, que usualmente olía a encierro y a los productos de limpieza baratos que yo compraba, de pronto se llenó de globos dorados y negros. Una barra de bebidas fue instalada en el patio trasero y un DJ, que seguramente costó una fortuna, ponía música electrónica a un volumen que hacía vibrar las ventanas. Decenas de personas que yo no conocía entraban y salían. Eran los amigos de Damián, un séquito de parásitos atraídos por el repentino olor a dinero nuevo. Y en el centro de todo, mi hermano, el festejado. Llevaba una camisa de seda que gritaba soy caro y sostenía una copa de champaña como si hubiera nacido para ello. A su lado, su novia, Jimena, una chica cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, lo miraba con una adoración calculada. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa, o en la casa que yo creía que era mía.
Me relegué a un rincón, respondiendo con monosílabos a quien se me acercaba. ¿Tú eres el hermanito bailarín? ¡Qué chistoso!, me dijo uno de los amigos de Damián, dándome una palmada condescendiente en la espalda. A medianoche, mi madre pidió la atención de todos. Subió a un pequeño escenario improvisado, con un micrófono en la mano. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el jardín. Buenas noches a todos. Gracias por venir a celebrar a mi hijo, a mi orgullo, mi Damián, comenzó, su voz temblando de emoción fingida. Como todos saben, Damián es un joven maravilloso, con un futuro brillante, y se merece lo mejor del mundo. Por eso, su familia, que lo adora, ha querido darle una sorpresa muy especial. Mis instintos se pusieron en alerta. Algo en su tono, en la mirada cómplice que compartió con Damián, me heló la sangre. Damián, mi amor, ven aquí. Damián subió al escenario, fingiendo sorpresa. Jimena aplaudía como si estuviera en la entrega de los Oscar. Hijo, continuó Silvana, sé que has estado trabajando muy duro en tus proyectos. Y para un hombre exitoso como tú, es importante tener una imagen adecuada. Así que, esto es para ti. Señaló hacia la entrada de la casa. Las puertas dobles del garaje, que siempre estaban cerradas, comenzaron a abrirse lentamente. Un humo artificial salió del interior y las luces del DJ se centraron en la oscuridad. Entonces, un rugido grave y potente silenció la música. Dos faros de un blanco purísimo cortaron el humo y, lentamente, un auto deportivo rojo, bajo y brillante como una gota de sangre, avanzó hasta detenerse en el centro del patio. La multitud estalló en un grito de asombro. Era un auto de alta gama, uno de esos que solo se ven en las películas, un vehículo que costaba, literalmente, millones de pesos. Damián se llevó las manos a la boca en un gesto de falsa incredulidad. Corrió hacia el auto, lo tocó como si fuera una aparición sagrada y luego se giró para abrazar a mi madre. Yo me quedé paralizado. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos. Los retiros de dinero que mi madre había mencionado para inversiones, las llamadas secretas que había estado haciendo, el hecho de que mi cumpleaños número 18, el día de mi supuesta libertad financiera. Era en solo 2 días. Era mi dinero. Todo mi dinero. Mi futuro, mis sueños, mis años de trabajo, estaban ahí, convertidos en un trofeo de metal rojo para el ego de mi hermano. La gente aplaudía, vitoreaba, felicitaba a Damián, que ya se había subido al asiento del conductor y hacía rugir el motor. Mi madre lo miraba con lágrimas en los ojos, radiante de orgullo. El orgullo que a mí nunca me había dedicado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El ruido de la fiesta se desvaneció y solo pude escuchar el latido furioso de mi propio corazón. No era solo el dinero. Era la humillación pública. Era la declaración final, inequívoca, de mi lugar en esa familia. Yo era el proveedor invisible, el burro de carga, y él era el príncipe heredero. Y en ese momento, supe que algo se había roto para siempre. Atravesé la multitud como un fantasma. Nadie pareció notar mi rostro pálido ni mi mandíbula apretada. Mis ojos estaban fijos en mi madre, que ahora recibía las felicitaciones de sus amigas. ¡Qué espléndida eres, Silvana, qué madraza! La esperé, con una calma aterradora que no sabía que poseía, hasta que hubo un hueco. La tomé suavemente del brazo. Mamá, necesito hablar contigo. Ahora. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Intentó disimular. Ahora no, Ezequiel, estamos en medio de una fiesta. Ahora, repetí, mi voz baja pero firme. Se disculpó con sus amigas y la guié hacia el interior de la casa, a la cocina, el único lugar relativamente silencioso. Cerré la puerta detrás de nosotros. ¿De dónde salió ese auto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva. ¿A qué viene ese tono? Es un regalo para tu hermano. Deberías estar feliz por él. Feliz, saboreé la palabra con amargura. ¿Feliz de que te hayas gastado mis ahorros, el dinero de mi futuro, en un capricho para él?
no es un capricho. Es una herramienta de trabajo. Una inversión en su imagen. Y ya te dije que no es tu dinero, es dinero de la familia. No existe el dinero de la familia. Grité, perdiendo por fin el control. Existe mi trabajo. Mis contratos. Mis noches sin dormir. ¿Qué ha hecho Damián para merecer eso? ¿Existir? No le hables así a tu hermano. Chilló, su rostro enrojeciendo. Damián ha tenido una vida difícil. Las cosas no se le han dado tan fáciles como a ti, con tus bailecitos tontos. Él se lo merece. Se merece sentirse bien consigo mismo, tener algo de lo que estar orgulloso. La absurdidad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Y yo no? ¿Yo no merezco nada, mamá? Mi cumpleaños es en 2 días, el día que prometiste que me darías el control de mis finanzas y te lo gastas todo en él. Fue entonces cuando la verdad salió a flote, cruda y sin adornos. Se rió, una risa seca y sin alegría. ¿De verdad pensaste que te iba a dar millones de pesos a un niño de 18 años? ¿Para qué te fueras y nos dejaras en la ruina? No seas ingenuo, Ezequiel. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Para proteger a Damián. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Era Damián, sosteniendo las llaves del auto en su mano como un cetro. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con una arrogancia insoportable. Oye, hermanito, gracias por el regalo. Prometo que te dejaré lavarlo algún día. La rabia me cegó. Di un paso hacia él, pero mi madre se interpuso. Déjalo en paz. Me espetó. Y entonces, me miró fijamente, sus ojos fríos y duros como piedras, y pronunció la sentencia final, las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. Escúchame bien, Ezequiel. Este es el nuevo orden de las cosas. El dinero que ganas es para mantener esta casa y para darle a tu hermano la vida que merece. Él es la prioridad. ¿Y si no te gusta? Hizo una pausa, saboreando el poder que tenía sobre mí. Si no te gusta, lárgate. El silencio que siguió fue denso, pesado. Damián sonreía, victorioso. Mi madre me miraba, desafiante. Esperaban que me rompiera, que suplicara, que aceptara mi destino como su esclavo personal. Pero no lo hice. En lugar de eso, sentí como la última hebra que me unía a ellos se cortaba. El dolor se transformó en una calma helada. Asentí lentamente. De acuerdo, dije, mi voz sorprendentemente estable. Me di la vuelta. Salí de la cocina, atravesé la sala llena de extraños que celebraban mi ruina, tomé la mochila que, por una corazonada, había dejado junto al sofá y me dirigí a la puerta principal. No miré atrás. Al abrirla y salir a la noche, sentí el peso de su traición, pero también, por primera vez en mi vida, el ligero aleteo de la libertad. El exilio no era un castigo. Era mi única salvación. La noche era fría. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, con el eco de la música de la fiesta persiguiéndome por las calles vacías. Mi mente era un torbellino de imágenes, el brillo del auto, la sonrisa de Damián, la frialdad en los ojos de mi madre. Cada recuerdo era una nueva puñalada. Finalmente, mis pies me llevaron, casi por instinto, a la única puerta del mundo donde sabía que no sería juzgado. La casa de Benjamín. Éramos amigos desde la primaria, desde antes de que el dinero y la fama envenenaran mi vida. Él había estado allí en cada paso del camino, animándome, celebrando mis pequeños triunfos, incluso ayudándome a grabar mis primeros videos con su propio celular cuando el mío era una basura. Toqué el timbre. Eran más de las 2 de la mañana. La luz del porche se encendió y la puerta se abrió. Benjamín apareció, con el pelo revuelto y cara de sueño. Su expresión somnolienta cambió a una de profunda preocupación al verme. Ezequiel. ¿Qué pasó? Pareces. No tuvo que terminar la frase. Me derrumbé. La calma helada que me había sostenido se hizo añicos y un sollozo seco y doloroso se me escapó del pecho. Benjamín no dijo nada.
Simplemente me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras yo temblaba, vaciando años de dolor reprimido en el hombro de mi amigo. Me hizo pasar, me sentó en el sofá de su sala y me trajo un vaso de agua. No me presionó para que hablara. Esperó. Y cuando por fin pude controlar mi respiración, las palabras salieron a borbotones. Le conté todo. La fiesta, el auto, la confrontación, las palabras de mi madre. Le conté sobre la casa, sobre cómo creía haberlo salvado para terminar siendo desterrado. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Benjamín me miraba, sus ojos oscuros llenos de una furia que era casi más intensa que la mía. No son tu familia, Ezequiel, dijo finalmente, su voz grave. Son monstruos. Esa noche, me quedé en su cuarto de invitados. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, mientras mi mente reproducía una y otra vez el museo de mis dolores. Vi al niño de 14 años con las zapatillas manchadas, al adolescente de 16 entregando su confianza, al joven de 17 aceptando un pacto falso. Vi todas las versiones de mí mismo que habían sido ignoradas, utilizadas y traicionadas. Y por primera vez, me permití llorar por ese niño. Lloré por su ingenuidad, por su desesperada necesidad de amor. Lloré por el hecho de que había pasado años intentando ganarse un lugar en una familia que nunca tuvo la intención de dárselo. Fue una noche de duelo, una despedida no solo de la casa que había dejado atrás, sino de la fantasía de familia que me había aferrado con todas mis fuerzas. Sentí la tentación de rendirme, de desaparecer, de dejarles el dinero y empezar de cero en otro lugar, lejos de todo. El agotamiento era inmenso. ¿Valía la pena luchar? ¿Tenía la fuerza para enfrentarme a ellos? Casi al amanecer, cuando la primera luz grisácea se filtraba por la ventana, me levanté. Me acerqué al espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada estaba hinchado y pálido, pero en mis ojos había algo nuevo. El dolor seguía ahí, pero debajo de él, como brasas bajo las cenizas, ardía una nueva emoción, la determinación. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de mi dignidad. De mi trabajo. De mi valor como persona. No iba a dejar que me borraran, que me convirtieran en una nota a pie de página en la historia del éxito de Damián. Salí del baño y encontré a Benjamín ya despierto en la cocina, preparándome un café. ¿Estás mejor?, me preguntó en voz baja. No, respondí con sinceridad. Pero sé lo que tengo que hacer. Él asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Mi tía, la abogada. Renata, dijo, pasándome una taza caliente. Es una mujer muy dura, pero es justa. ¿Crees que deberíamos llamarla? Tomé un sorbo de café. El líquido amargo y caliente me aclaró la mente. Miré a mi amigo, mi único y verdadero hermano. Sí, dije, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Vamos a llamarla. La oficina de Renata estaba en un edificio de cristal en el corazón financiero de la ciudad. Se sentía como otro universo comparado con el barrio donde yo había crecido. Era un mundo de trajes caros, de conversaciones en voz baja y de un poder silencioso y palpable. Renata nos recibió en su oficina. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con una mirada inteligente y directa que parecía ver a través de las apariencias. No había ni una pizca de sentimentalismo en ella, solo una eficiencia profesional que, extrañamente, me resultó reconfortante. Benjamín me ha puesto al tanto de la situación general, dijo, indicándonos que nos sentáramos. Pero necesito escucharlo todo de tu propia boca, Ezequiel. Con todos los detalles, por más insignificantes que te parezcan. Durante las siguientes 2 horas, hablé. Vacié todo mi museo del dolor sobre la mesa de caoba pulida de su despacho. Le hablé de los contratos, de la cuenta bancaria, de la compra de la casa, de la fiesta, del auto. Le mostré los correos de las marcas, las capturas de pantalla de las conversaciones, los pocos documentos que había logrado fotografiar con mi celular antes de irme. Ella escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un bloc de notas legal. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos nunca dejaron los míos.
Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó en silencio por un largo minuto, revisando sus apuntes. Legalmente, dijo finalmente, su voz tranquila y precisa, lo que tu madre ha hecho se llama abuso de confianza y, potencialmente, fraude. El hecho de que sea su hijo no le da derecho a disponer de tus bienes de esa manera, especialmente cuando hay contratos que demuestran que el dinero es fruto de tu trabajo personal. Sentí una oleada de alivio. No estaba loco. No estaba exagerando. Pero, continuó, y mi alivio se congeló, demostrarlo será complicado. Ella se amparará en que administraba el dinero para el bienestar familiar. Sus abogados argumentarán que tú consentiste tácitamente al no oponerte antes. Será su palabra contra la tuya. ¿Entonces no hay nada que hacer? Pregunté, la desesperación volviendo a asomar. No he dicho eso, me corrigió. Dije que es complicado, no imposible. Recuperar el dinero del auto será nuestra primera prioridad. Pero hay algo que me interesa más. La casa. Le conté con detalle la historia de cómo yo había pagado la hipoteca. De cómo mi madre me había convencido de ponerla a su nombre temporalmente. ¿Tienes alguna prueba del traspaso de ese dinero? ¿Algún recibo, algún correo donde se mencione que ese dinero era específicamente para la casa? Negué con la cabeza. Todo fue verbal. Confié en ella. Renata suspiró. Eso lo complica. Pero déjame investigar. Necesito los datos de la propiedad, la dirección, el nombre completo de tu madre. A veces, en las transacciones apresuradas, la gente comete errores. Le di toda la información que tenía. Pasó los siguientes días haciendo llamadas, revisando registros públicos, hablando con contactos. Yo, mientras tanto, vivía en un limbo en casa de Benjamín, esperando. Una tarde, Renata nos llamó a su oficina. Tenía una expresión diferente en su rostro, una chispa de emoción contenida. Tengo noticias, dijo en cuanto nos sentamos. Y son interesantes. Abrió una carpeta sobre la mesa. Contenía copias de documentos que yo no entendía, escrituras, registros catastrales, informes fiscales. Como sospechaba, tu madre cometió errores. Para hacer la compra rápidamente y, estoy segura, para evadir una cantidad considerable de impuestos, utilizó un notario de dudosa reputación y declaró un valor de compra muy inferior al real. Esto, por sí solo, ya es un delito fiscal. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Pero hay algo más. Algo que ni ella debe saber. El contrato de compra-venta tiene una cláusula mal redactada, un vacío legal tan grande que podrías meter un camión por él. La transferencia de la propiedad nunca se registró correctamente en el sistema central. Legalmente, la venta está en el aire, es vulnerable. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Renata sonrió por primera vez. Una sonrisa afilada, de depredador. Significa, Ezequiel, que con el dinero que aún te queda y con las pruebas de que tú proporcionaste los fondos originales, podemos impugnar esa venta. Podemos argumentar que fue una transacción fraudulenta desde el principio. Significa que no solo vamos a demandarla por el dinero que te robó. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador. Significa que vamos a quitarle la casa. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta increíble venganza, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, continuemos. Los días que siguieron fueron una lección acelerada sobre el mundo real, un mundo de burocracia, estrategia y guerra silenciosa que se libra en papel timbrado. Bajo la dirección de Renata, mi vida se convirtió en una operación encubierta. Mientras Silvana y Damián disfrutaban de su nueva riqueza, presumiendo el auto por toda la ciudad y publicando fotos en redes sociales, nosotros nos movíamos en las sombras. El primer paso fue asegurar los fondos restantes. Renata, con un poder notarial que firmé, logró congelar la cuenta bancaria principal. Fue una carrera contra el reloj.
Lo hicimos justo a tiempo. Descubrimos que mi madre ya había programado una transferencia para pagar la totalidad del auto y comprar muebles nuevos. Por suerte, logramos detenerla, salvando una parte considerable de mi dinero. La llamada furiosa de Silvana no se hizo esperar. Ezequiel, ¿qué has hecho? El banco dice que la cuenta está bloqueada. Gritó por teléfono. Siguiendo las instrucciones de Renata, respondí con una calma ensayada. No sé de qué me hablas, mamá. Debe ser un error del sistema. Deberías ir a la sucursal a preguntar. Sabíamos que eso le daría un par de días de confusión, tiempo precioso para nosotros. Mientras ella se peleaba con gerentes de banco, nosotros preparábamos el golpe final. Renata utilizó el vacío legal del contrato original para iniciar un proceso de impugnación. Argumentamos que la transacción fue un intento de defraudar al legítimo proveedor de los fondos, es decir, a mí. Fue un proceso estresante. Tuve que firmar montañas de papeles, asistir a reuniones con personas serias que hablaban en un lenguaje que apenas entendía. Pero en cada paso, Renata estaba a mi lado, traduciéndome el complejo argot legal a un plan de acción claro. Estábamos recuperando lo que era mío. Paralelamente, llevamos a cabo la compra. Usando el dinero que habíamos rescatado, hicimos una oferta formal por la propiedad, esta vez de manera completamente legal y transparente. Fue un movimiento audaz y brillante. No estábamos simplemente quitándoles la casa, la estábamos comprando debajo de sus narices, usando su propio engaño como la palanca para desalojarlos. Durante este tiempo, viví con una ansiedad constante. Apenas comía, apenas dormía. El miedo a que algo saliera mal, a que mi madre descubriera nuestro plan, era una presencia constante. Benjamín fue mi ancla, asegurándose de que comiera, distrayéndome con películas, recordándome por qué estaba haciendo esto. Una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, algo que había evitado, vi una foto que Damián había publicado. Estaba él, posando frente al auto rojo, estacionado justo en la entrada de la casa. La descripción decía, el rey en su castillo. Hay niveles. Esa arrogancia, esa ciega seguridad de que habían ganado, de que yo era un perdedor que había huido con el rabo entre las piernas, apagó mi miedo y lo reemplazó con una fría determinación. No estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por justicia. Para demostrar que el trabajo duro vence a la pereza, que la honestidad vence al engaño. Finalmente, el día llegó. Renata me llamó. Lo tenemos. La escritura está a tu nombre. La casa es tuya, Ezequiel. Legal y oficialmente. Sostuve el teléfono, incapaz de hablar. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de alegría. Era una lágrima de cierre. El fin de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo, uno donde, por primera vez, yo tenía el control. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté, mi voz firme. Ahora, dijo Renata, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono, vamos a notificarles a los inquilinos que tienen un nuevo casero. El sol de la tarde proyectaba largas sombras cuando el auto de Renata se detuvo frente a la casa. Mi casa. La sensación era surrealista. El mismo césped que había cortado, la misma puerta que había cerrado detrás de mí una semana antes, ahora me pertenecían. A mi lado, en el asiento del pasajero, iba un notario público, un hombre corpulento y de rostro serio cuya presencia le daba una solemnidad ineludible al momento. ¿Estás listo? Me preguntó Renata, apagando el motor. Respiré hondo. No. Pero vamos a hacerlo. Salimos del auto. Cada paso hacia la puerta principal se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla final. Renata llevaba un maletín de cuero que contenía los documentos que cambiarían todo. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Escuché pasos perezosos acercándose y la puerta se abrió. Era Damián. Llevaba unos pantalones de pijama y una camiseta sin mangas, y olía a que acababa de despertar de una siesta.
Al verme, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Vaya, vaya. Miren a quien trajo el viento, dijo, recargándose en el marco de la puerta. ¿Ya te gastaste el poco dinero que te llevaste y vienes a pedir perdón? No respondí. Mi silencio pareció desconcertarlo. Su mirada pasó de mí a Renata y al notario. Su sonrisa vaciló. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Vendedores? No compramos nada. No estamos aquí para vender, joven, dijo Renata, su voz cortante como el filo de un bisturí. Estamos aquí en representación del nuevo dueño de esta propiedad. La confusión en el rostro de Damián era casi cómica. ¿Nuevo dueño? ¿De qué diablos hablas? Esta casa es de mi madre. Me temo que esa información está desactualizada, replicó Renata, abriendo su maletín. Tenemos una orden de notificación que nos gustaría entregar. ¿Está su madre en casa? En ese momento, la voz de Silvana llegó desde el interior. ¿Damián? ¿Quién es? Apareció detrás de él, secándose las manos en un delantal. Su expresión se congeló al verme. El color desapareció de su rostro. Ezequiel. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es esta gente? Señora Silvana, dijo Renata, dando un paso al frente. Mi nombre es Renata Cruz, soy abogada. Él es un notario público. Y estamos aquí para informarle que, a partir de hoy, esta propiedad pertenece legalmente a mi cliente, el señor Ezequiel Montes. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de una mosca cerca de mi oído. Silvana y Damián nos miraban como si estuviéramos hablando en otro idioma. Eso es ridículo, tartamudeó Silvana. Es una mentira. Esta casa es mía. Yo tengo la escritura. Usted tiene una escritura de una transacción fraudulenta que ha sido impugnada y anulada, corrigió Renata con calma. Nosotros tenemos la nueva escritura, debidamente registrada. La propiedad fue adquirida legalmente por el señor Montes. Damián finalmente reaccionó. Se rió, una risa nerviosa y estridente. Estás loco. Tú no tienes dinero para comprar ni una caseta de perro. Nosotros lo tenemos todo. Y fue entonces cuando yo hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, sin el temblor que esperaba. No, Damián. Ustedes tienen un auto. Yo tengo la casa. La negación es una coraza frágil. La de mi madre y mi hermano se hizo añicos contra la fría y dura realidad de los documentos que Renata extendió sobre la mesita de la entrada. La nueva escritura de propiedad, con mi nombre, Ezequiel Montes, claramente visible en la línea del propietario. El sello oficial del registro público. La firma del notario. Silvana arrebató los papeles, sus manos temblaban. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, buscando un error, una falla, algo a lo que aferrarse. Damián miraba por encima de su hombro, su rostro pálido y sudoroso. Esto es un fraude. Gritó Damián, señalándome con un dedo acusador. Tú hiciste esto. Nos estás engañando. El único fraude aquí, intervino Renata, sin alzar la voz, fue la transacción original, señora Silvana. La que usted realizó usando el dinero de su hijo y declarando un valor inferior para evadir impuestos. Todo eso está documentado. Podríamos, si quisiéramos, iniciar un proceso penal en su contra. Pero mi cliente es generoso. Él solo quiere lo que es suyo. ¿Suyo? La voz de mi madre era un chillido agudo, al borde de la histeria. Nada de esto es suyo. Todo lo que tienes es gracias a mí. Yo te manejé, yo te hice. Sin mí, seguirías siendo un don nadie bailando en tu cuarto. Sus palabras ya no me dolían. Eran los ladridos desesperados de alguien que ha perdido todo el poder. Puede que tengas razón, le respondí con calma. Puede que sin ti no hubiera llegado hasta aquí. Pero te equivocaste en una cosa. Pensaste que podías quitarme el fruto de mi trabajo y que yo no haría nada. Pensaste que era débil. Eres un malagradecido. Sollozó, cambiando de táctica. Las lágrimas de cocodrilo empezaron a brotar.
Un hijo que le hace esto a su propia madre. Después de todos mis sacrificios. Y fue entonces cuando supe que era el momento. El momento del golpe final. El que no era legal, sino moral. El que la despojaría de su última defensa, su papel de víctima. Me acerqué al maletín que el notario había dejado en el suelo y saqué un sobre viejo y amarillento. Lo había guardado durante años, sin entender del todo su significado hasta ahora. Hablando de sacrificios, y de moral, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Antes de que sigas hablando de lo buena madre que has sido, creo que deberías leer esto. Le extendí el sobre. Ella lo miró con desconfianza. ¿Qué es? Ábrelo. Con manos temblorosas, lo abrió. Sacó una sola hoja de papel, doblada varias veces. Era una carta. La reconoció al instante. La letra elegante y ligeramente inclinada de su propio padre, mi abuelo, que había muerto cuando yo tenía 15 años. Empezó a leer en silencio. Vi cómo el último rastro de color abandonaba su rostro. Sus labios se movían, repasando las palabras que la condenaban. Renata, como habíamos planeado, habló para los presentes, especialmente para Damián, que no entendía nada. Es una carta que el señor Montes, su padre, le dejó a Ezequiel junto con una pequeña herencia. Una herencia que, irónicamente, Ezequiel usó para comprar el equipo con el que empezó su carrera. Permítame leer un fragmento en voz alta. Renata sacó una copia que habíamos hecho y leyó con una voz clara y desapasionada. Para mi querido nieto, Ezequiel. Te dejo este pequeño regalo no porque sea mucho, sino porque veo en ti la misma chispa creativa que yo tuve y que no supe cultivar. No dejes que nadie, y repito, nadie, te diga que tu pasión es una tontería. Me duele ver cómo mi propia hija, tu madre, repite los errores de su familia, cegada por el favoritismo y el miedo. Ella no ve el tesoro que tiene en ti. Espero que este dinero te sirva como semilla para que construyas tu propio jardín, lejos de las sombras de esta casa. Con todo mi amor, tu abuelo. El silencio fue sepulcral. Damián me miraba con una mezcla de odio y desconcierto. Pero mi atención estaba en Silvana. Se había derrumbado sobre el sofá, la carta arrugada en su puño. Estaba completamente rota. Le habíamos quitado su casa, su dinero, y ahora, su justificación moral. Ya no era la madre sacrificada. Era la hija decepcionante, la madre ciega que su propio padre había desenmascarado desde la tumba. Me acerqué a ella. Por un instante, una punzada de lástima me atravesó. Pero recordé la fiesta, el auto, su mirada fría. La lástima se desvaneció. Te lo advertí, le dije, mi voz no más alta que un susurro. Te dije que teníamos que hablar, y no quisiste escuchar. Ahora, esta es mi casa. Me giré hacia ella y hacia Damián, que estaba paralizado junto al sofá. Tienen 24 horas para recoger sus cosas y desalojar mi propiedad. El notario dio un paso al frente y colocó la notificación oficial sobre la mesa, junto a la escritura que ya no valía nada. El plazo empieza ahora, dijo con voz grave. Y con eso, nos dimos la vuelta y salimos, dejándolos en las ruinas del castillo que habían construido con mi dinero y mi dolor. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de caos del que fui testigo a través de intermediarios. No volví a la casa. Me quedé en el apartamento de Benjamín, que se había convertido en mi centro de operaciones y mi santuario. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran números desconocidos, amigos de mi madre, y, por supuesto, mi tía Adela, la hermana de Silvana y su más leal mona voladora. Contesté una de sus llamadas, por pura curiosidad morbosa. Ezequiel. ¿Pero qué has hecho? Gritó, sin siquiera decir hola. Tu madre me ha llamado, está destrozada. La estás echando a la calle. A tu propia familia. ¿No tienes corazón? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? Tía, la interrumpí, mi voz monótona. ¿Sabes cuánto dinero se gastaron en un auto para Damián? ¿Sabes que ese dinero era mi trabajo de 2 años? Ay, por favor. No seas materialista. El dinero va y viene,
pero la familia es para siempre. Tienes que perdonarlos. Es tu deber como hijo. Mi deber era trabajar para mantener sus lujos, ¿no? Repliqué. Se acabó, tía. Adiós. Colgué y bloqueé su número. El resto de las llamadas las ignoré. Benjamín, que tenía un amigo que vivía en la misma calle, me iba contando el panorama. La casa era un hervidero de actividad. Vio a Damián intentando meter cajas en el pequeño maletero del auto deportivo, una imagen patética y ridícula. Vio a Silvana discutiendo a gritos con los de una compañía de mudanzas barata. La ironía era casi poética. El auto, ese gran símbolo de su victoria y de mi humillación, se había convertido en su mayor estorbo. No tenían dónde guardarlo, apenas tenían dinero para la gasolina, y lo más importante, no podían venderlo porque, como Renata había descubierto, solo habían dado el pago inicial. El resto era un crédito a mi nombre que mi madre había falsificado y que, por supuesto, habíamos cancelado. El banco vendría a por él en cualquier momento. Tenían el símbolo del estatus, pero habían perdido el sustento. Tenían el trofeo, pero habían perdido el castillo. Al final de la tarde del día siguiente, Benjamín me envió una foto. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos, pero se veía claramente a Silvana y a Damián sentados en la acera, rodeados de bolsas de basura negras llenas de sus pertenencias. El auto rojo estaba estacionado junto a ellos, como un monumento a su propia estupidez. Se habían ido. Una vez que se fueron, el silencio fue reemplazado por un nuevo tipo de asalto, el bombardeo de mensajes de voz. Mi buzón se llenó rápidamente. Eran un dueto patético de desesperación y manipulación. El primer mensaje era de Silvana. Su voz era un susurro entrecortado por los sollozos. Ezequiel, hijo, por favor. Cometí un error. Estaba cegada, no sé qué me pasó. Pero soy tu madre, no puedes hacernos esto. Estamos en un hotelucho, no tenemos dinero. Damián está muy deprimido. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Te lo juro. El siguiente era de Damián. No había lágrimas en su voz, solo rabia y victimismo. ¿Ya estás contento? Lo lograste. Nos dejaste en la calle. Todo por tu maldito ego. Siempre fuiste el favorito de todos, el niño con talento. Y ahora nos lo quitas todo. Espero que te pudras en tu dinero, traidor. Y así continuaron. Un mensaje de Silvana, llorando y suplicando. Un mensaje de Damián, insultando y culpándome. Eran las dos caras de la misma moneda tóxica. Ninguno de los dos asumía ninguna responsabilidad. Para mi madre, todo había sido un error. Para mi hermano, todo era culpa de mi ego. Escuché los primeros mensajes con una mezcla de asco y una extraña sensación de validación. Confirmaban que había tomado la decisión correcta. No había remordimiento en ellos, solo pánico por haber perdido su fuente de ingresos. Después de los primeros días, dejé de escucharlos. Simplemente los borraba sin oír. La paz que sentí al hacerlo fue inmensa. Era como cerrar una puerta ruidosa, como apagar una radio que solo transmitía estática y mentiras. Estaba desintoxicándome de ellos, un mensaje borrado a la vez. Unas semanas después, me enteré a través de Benjamín de que el banco finalmente había embargado el auto. También supe que se habían mudado a un pequeño apartamento rentado en la otra punta de la ciudad, pagado, supongo, con las últimas joyas que le quedaban a mi madre. Su breve y glorioso reinado había terminado. Nunca volví a pisar esa casa. Renata se encargó de venderla. Con ese dinero y con los fondos que logramos recuperar, compré un apartamento. Un lugar más pequeño, pero luminoso, con una gran ventana que daba a un parque. Un lugar que era mío, en todos los sentidos de la palabra. La primera noche en mi nuevo hogar, no puse muebles. Simplemente me senté en el suelo de madera, en el centro de la sala vacía, y respiré. El aire olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Puse música en mi celular, el volumen bajo, y empecé a moverme. No era una coreografía para un video, no era un trabajo para un cliente.
Era un baile solo para mí. Un baile de liberación, de dolor, de supervivencia y de esperanza. Mis movimientos contaban la historia de los últimos años, y terminaban no con un gesto de rabia, sino con los brazos abiertos, aceptando el futuro. Un mes después, recibí un último mensaje de voz. Era de Silvana. Su tono era diferente. No había histeria, solo un agotamiento profundo. Decía que lo sentía. Que lo sentía de verdad. Que Damián había conseguido un trabajo en un almacén. Que estaban tratando de salir adelante. Terminó diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Escuché el mensaje varias veces. Una parte de mí, el niño de 14 años que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, quiso responder. Pero el hombre de 18 años que había sobrevivido a la guerra sabía que algunas heridas son demasiado profundas. Algunas traiciones no se pueden borrar con un lo siento. Borré el mensaje. Mi vida ahora es tranquila. Sigo trabajando, mi canal es más grande que nunca. Pero ahora lo hago bajo mis propios términos. Tengo el control. He aprendido a poner límites, a valorar mi trabajo y, lo más importante, a valorarme a mí mismo. Perdí una familia, es cierto. Pero a cambio, gané mi libertad, mi dignidad y mi paz. Y ahora, después de haberles contado toda mi historia, les pregunto a ustedes, los que han escuchado desde el otro lado de la pantalla. He leído comentarios que me llaman un monstruo sin corazón, y otros que dicen que recibí la justicia que merecía. Así que díganme ustedes, ¿fui yo el malo por reclamar lo que era mío? Gracias por acompañarme en este relato tan personal. Si te ha llegado al corazón o te ha hecho sentir algo, te agradecería infinitamente que le dieras un like a este video y te suscribieras al canal para no perderte las próximas historias. Cada gesto de apoyo me ayuda a seguir adelante. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.